Tema 36. Gramática de la lengua española. La gramática no estudia una sola cosa. Analiza la lengua desde varias ramas. La fonología estudia los sonidos y los fonemas. Por ejemplo, los sonidos iniciales de pato y bato permiten distinguir dos palabras diferentes. La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Analiza raíces, prefijos, sufijos y terminaciones. Por ejemplo, en niñas, distinguimos una base léxica y una marca de género y número. La sintaxis estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones. Por ejemplo, una oración puede organizarse en sujeto y predicado. La semántica estudia el significado de las palabras y de los textos. Y la pragmática estudia cómo influye el contexto en lo que decimos. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿puedes pasar la sal?, normalmente no está preguntando por una capacidad física, sino haciendo una petición. La idea clave es, la gramática no es solo norma, es el estudio de cómo funciona la lengua. La gramática española tiene una evolución histórica muy importante. En el siglo XI aparecen las glosas emilianenses y silenses, consideradas unas de las primeras anotaciones en romance español. En 1492, Antonio de Nebrija publica la Gramática de la lengua castellana. Este dato es fundamental porque se considera la primera gramática de una lengua vulgar en Europa. Hasta entonces, las grandes gramáticas se centraban sobre todo en lenguas clásicas como el latín. Nebrija entendía la lengua como un instrumento de cultura, poder y organización. Más adelante, en 1713, se funda la RAE, la Real Academia Española. Su objetivo era fijar criterios comunes para el uso del idioma. Después llegarían obras académicas importantes, como la ortografía de 1741 y la gramática de 1771. Ya en 2009, la RAE y la ASALE publican la Nueva Gramática de la Lengua Española, una obra fundamental porque recoge la diversidad del español en los distintos países hispanohablantes. Para el examen, conviene recordar tres referencias. Nebrija, 1492. RAE, 1713. Nueva Gramática RAE ASALE, 2009. La morfología. IA estudia la estructura interna de las palabras. Dentro de esa estructura aparecen los morfemas. Un morfema es la unidad mínima con significado dentro de una palabra. Por ejemplo, en la palabra casitas, podemos distinguir varias partes. Casa aporta el significado principal, la idea de casa. It añade un valor diminutivo. Y as aporta información de femenino y plural. Por eso decimos que una palabra puede estar formada por varios morfemas. Hay distintos tipos. El lexema es la raíz, la parte que contiene el significado principal. Los morfemas derivativos modifican el significado o incluso la categoría gramatical. Por ejemplo, casa, casita, casero. Los morfemas flexivos aportan información gramatical, como género, número, tiempo, persona o modo. Por ejemplo, casas o comiste. También podemos distinguir entre morfemas libres, que pueden aparecer solos, y morfemas ligados, que necesitan unirse a otra parte de la palabra. La idea clave es, las palabras no son bloques indivisibles, pueden analizarse en partes con significado. Los sufijos son morfemas que se añaden al final de una palabra. Pueden cambiar el significado, añadir un matiz o incluso transformar la categoría gramatical. Los sufijos nominalizadores forman sustantivos. Por ejemplo, de cantar obtenemos cantante, y de bello, belleza. Los sufijos adjetivadores forman adjetivos. Por ejemplo, de amor obtenemos amoroso, y de amar, amable. Los sufijos verbalizadores forman verbos. Por ejemplo, de flor obtenemos florecer, y de rojo, enrojecer. Los sufijos adverbializadores forman adverbios. El caso más claro es mente, como en rápidamente. También existen sufijos que no cambian la categoría gramatical, pero sí aportan matices. Los diminutivos indican pequeñez o afecto, como casita o perrito. Los aumentativos indican tamaño o intensidad, como casona o animalazo. Y los despectivos aportan un valor negativo o peyorativo, como casucha o librote, según el contexto. La idea clave es,
El sufijo puede cambiar la categoría de una palabra o añadirle un matiz de significado. Veamos cómo actúan los sufijos con ejemplos claros. De un verbo podemos formar un sustantivo. Por ejemplo, escribir se convierte en escritura. El sufijo ura permite formar un nombre a partir de una acción. De un adjetivo también podemos formar un sustantivo. Por ejemplo, sabio se convierte en sabiduría. De un sustantivo podemos formar un verbo. Por ejemplo, piedra se transforma en apedrear. Y de un sustantivo también podemos formar un adjetivo. Por ejemplo, luz se convierte en luminoso. Un dato importante es el sufijo mente. Este sufijo forma adverbios a partir de adjetivos. Por ejemplo, rápida se convierte en rápidamente. La idea clave es: los sufijos permiten crear nuevas palabras y cambiar su función dentro de la oración. El sustantivo sirve para nombrar personas, animales, cosas, lugares, ideas o realidades. Los sustantivos tienen género y número. En cuanto al género, muchos sustantivos masculinos terminan en o, como libro o perro. Pero hay excepciones, como día, problema o mapa. Muchos sustantivos femeninos terminan en a, como casa o niña. Pero también hay excepciones, como mano, radio o foto. Además, existen sustantivos de género común, donde el artículo marca el género. Por ejemplo, el artist. A o la artista. También hay sustantivos ambiguos, que admiten ambos géneros. Por ejemplo, el mar o la mar. En cuanto al número, el singular designa un solo elemento y el plural designa varios. Si la palabra termina en vocal, normalmente se añade s, libro, libros. Si termina en consonante, normalmente se añade es, papel, papeles. Y hay palabras invariables, como crisis o tesis, que se escriben igual en singular y en plural. La idea clave es: el sustantivo cambia según género y número, pero existen muchas excepciones que conviene reconocer. En lenguas como el latín, los casos se marcaban mediante terminaciones. En español, no usamos casos de esa forma, pero sí mantenemos funciones equivalentes dentro de la oración. El nominativo se corresponde con la función de sujeto. Por ejemplo, el niño corre rápido. Aquí, el niño realiza la acción. El acusativo se relaciona con el objeto directo. Por ejemplo, compré un libro. La pregunta sería: ¿qué compré? La respuesta: un libro. El dativo se relaciona con el objeto indirecto. Por ejemplo, le di un regalo a María. María es la destinataria de la acción. Y el genitivo expresa posesión o pertenencia. Por ejemplo, el coche del vecino está roto. El español expresa estas funciones mediante el orden de las palabras, las preposiciones y los pronombres, no mediante desinencias como en latín. La idea clave es: en español no hablamos de casos como en latín, pero sí de funciones sintácticas equivalentes. Sirven para evitar repeticiones y para indicar quién habla, de quién se habla o a qué elemento nos referimos. Los pronombres personales son formas como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros o ellos. Por ejemplo, yo voy al mercado. Los demostrativos indican cercanía o lejanía. Por ejemplo, este, ese, aquel. Los posesivos indican pertenencia. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro o vuestro. Los relativos introducen información sobre un elemento anterior. Por ejemplo, la casa que compré es grande. Los interrogativos aparecen en preguntas. Por ejemplo, ¿quién viene conmigo? Y los indefinidos se refieren a personas o cosas de manera imprecisa. Por ejemplo, alguien, nadie, todos o varios. Además, los pronombres pueden cumplir distintas funciones sintácticas. Pueden ser sujeto, complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial. La idea clave es: el pronombre sustituye al sustantivo y puede desempeñar distintas funciones en la oración. Hay una diferencia que conviene tener muy clara: demostrativos y posesivos no significan lo mismo. Los demostrativos indican distancia respecto al hablante.
Si algo está cerca, usamos formas como este, esta o esto. Si está a media distancia, usamos ese, esa o eso. Y si está lejos, usamos aquel, aquella o aquello. Por ejemplo, aquel agente llegó tarde. La palabra aquel indica lejanía. Los posesivos, en cambio, indican pertenencia o relación. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro o vuestro. En la frase este vehículo es nuestro, la palabra nuestro indica posesión. La pregunta típica sería, ¿aquel es demostrativo o posesivo? La respuesta correcta es, demostrativo, porque indica distancia, no pertenencia. La idea clave es, demostrativo indica lugar o distancia, posesivo indica pertenencia. Con esto cerramos el primer bloque del tema 36. Hemos visto que estudia la gramática, cuáles son sus ramas principales y cómo ha evolucionado la gramática española desde las primeras manifestaciones escritas hasta Nebrija, la RAE y la nueva gramática de 2009. También hemos trabajado la morfología, los morfemas, los sufijos, los sustantivos, las funciones equivalentes a los antiguos casos gramaticales y los pronombres. La idea principal de este bloque es clara. La gramática nos ayuda a entender cómo se forman las palabras, cómo cambian y qué función pueden desempeñar dentro de una oración.